Hola, buenas tardes. He realizado una pequeña presentación para comprender cómo entender las gráficas y algo que se denomina razón de cambio, aunque también se puede llegar a conocer como pendiente. Generalmente todos estos tipos de problemas los vemos, por ejemplo, en la gráfica que vemos del lado derecho, en la cual pues hay una recta. Hacemos unos cálculos y vemos lo que es esta razón de cambio o pendiente de la recta. Pero es muy importante entender que pues aquí desgraciadamente en matemáticas ya se comienzan a usar muchísimos términos que lejos de comprender y de dar un mejor entendimiento, pues complican muchísimo el entendimiento y el aprendizaje. Entonces, pues como vine diciendo, existen muchísimas dificultades para comprender. De hecho, la ecuación de la recta viene de la forma y es igual a mx más b, donde y se le conoce como la variable dependiente. M es la razón de cambio o pendiente de la recta, aunque también se le puede ubicar como R. La X es la variable independiente, a la cual nosotros les asignamos los valores o el valor, mientras que B es la ordenada de origen, es decir, es el valor con el que choca en el eje Y. Pero obviamente esto no nos va a dar mucho sentido y es muy confuso y en un momento vamos a ver qué son todos estos conceptos. Por lo que también una representación de un punto en el eje cartesiano o en una gráfica, generalmente hay un paréntesis, un número, una coma y otro número. Y en este caso nos referimos a ese pequeño punto que es en X 8 y en Y 10, pero es muy difícil entenderlo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos comprender de manera adecuada y eficiente todos estos conceptos y por ello se nos haga más sencillo el entendimiento? Aquí vemos un plano cartesiano en donde para representar los puntos en el plano necesitamos dos rectas perpendiculares. Esto quiere decir que tengan un ángulo de 90 grados, por lo que podemos ver aquí en el lado derecho perfectamente, llamadas ejes cartesianos o ejes de coordenadas. El eje horizontal o el que está acostado se llama eje X o eje de abscisas. El eje vertical se llama Y o eje de ordenadas. El punto cero, donde se cortan los dos ejes, es el origen de las coordenadas. Pero para nosotros ubicar un punto P, que lo podemos llamar de cualquier manera, se representa por, abrimos un paréntesis, un número que se va a hacer la posición en el eje X, y, coma, otro número, y ese segundo número va a ser la posición en el eje Y. Una forma muy fácil de comprender cuál es cuál y todo esto es que de forma análoga nosotros sabemos que el alfabeto o abecedario, que es A, B, C, D, y las últimas es X, Y o Y. Entonces siempre va a haber, con respecto al abecedario o alfabeto, es X, Y, siempre. Entonces si nosotros nos dicen, oye, ¿cuál va primero? ¿A de abscisas o O de ordenadas? Pues nosotros decimos fácilmente, no, pues va primero la A de abscisas por orden de vocales y después va a ir la O de ordenadas. Por lo que fácilmente podemos ir asociando que como ver primero la X, entonces la A de abscisas, como es más, va primero, entonces se asocia la X a las abscisas, mientras que las Y, pues le sigue a la X, entonces pues la O va a ir después, así que se le va a relacionar con la Y, el eje Y. Entonces nosotros para ubicar un punto cualquiera, que es esto que vemos de un paréntesis, y de igual manera hacemos la analogía de qué va primero en el alfabeto o en el abecedario, la X o la Y o Y, pero aquí le llamamos en matemáticas Y, pues decimos es la X y luego la Y. Entonces el primer número va a corresponder a la X y el segundo número va a corresponder a la Y. Esta es una forma muy sencilla de poder comprender y de entender pues un poquito de esto, porque sí es algo complicado. Entonces nosotros para obtener valores a partir de una gráfica, aquí hay dos maneras, o te dan la ecuación, tú obtienes los valores y gráficas,
o te dan la gráfica y tú a partir de la gráfica tienes que obtener los valores. Aquí pues ya habíamos definido que la pendiente o razón de cambio es cuánto cambia una variable, en este caso y, con respecto a x. Pero bueno, pueden decirme, oye, pero eso es muy complicado, muy abstracto, no tiene sentido. Entonces lo que hacemos es ubicar generalmente dos puntos, cualesquiera. En este caso, pues tomé esta misma gráfica de ejemplo para un mejor entendimiento, en donde la pendiente que se representa como m o razón de cambio, que también se puede representar con r, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Generalmente el valor más grande, por así decirlo, es decir, el valor más grande con respecto al eje x, se le pone al 2. Igual para las y, su valor correspondiente a las y. Entonces, pues en este caso, si vemos la gráfica, decimos, bueno, el valor con respecto a al 2 y al 1, que vemos pues que hay una línea azul, bueno, dos líneas azules, sustituimos y vemos que, por ejemplo, el valor más grande en x es 2. Este es el caso, podemos calcular cualquiera, pero este es el ejemplo que pues yo tengo. Entonces tenemos que 5 va a corresponder a y su posición en x es 2, por eso va a ir abajo ese. Menos, en y va a corresponder a un 3 y su valor respectivo en x va a ser 1, por lo que vamos a obtener finalmente una pendiente de 2. Pero me pueden decir, oye, ¿y qué sucede si yo me equivoco? Pero no es que te equivoques, pero yo los pongo al revés. O sea, en lugar de yo tener un 5 menos 3, pongo un 3 menos 5 y un 1 menos 2. Esto, desafortunadamente, las matemáticas pues son muy puras, por así decirlo, y muy sencillas en el sentido de que si tú haces bien las cosas, no importa el camino que tomes o el procedimiento que elijas, porque al final vas a llegar exactamente al mismo resultado. Y aquí lo voy a poner. En nuestro caso, pues los invertimos. Decimos, oye, es que yo quiero que el segundo valor sea el que está más cerca del cero y el segundo valor, pues el que le sigue. En este caso vemos que pues nos quedan un menos 2 entre menos 1. Es importante recordar que las leyes de signos nos dicen que signos iguales siempre van a dar positivo y signos diferentes siempre nos van a dar negativo. Entonces, pues menos entre menos signos iguales nos da por lo tanto más y la pendiente es de 2. Así que no hay por qué preocuparse de si elijo uno o elijo otro. Una vez que nosotros obtenemos la pendiente, pues podemos decir, oye, ¿cómo sacamos los demás valores? Pero ¿cuáles valores estoy hablando? Pues los correspondientes a lo que es la recta. Ya tenemos la m, la y pues va a depender de los valores que sustituyamos. Y b es la ordenada de origen y pueden decirme, bueno, ¿yo cómo sé cuál es la ordenada de origen? Recordemos que los ejes se llaman ordenadas y abscisas. Las abscisas, como la A va primero, entonces corresponde a las X. Y pues en consecuencia las ordenadas a las Y. Pero también lo podemos ver como el valor con el que choca o intersecta al eje Y. Nosotros podemos ver la gráfica, podemos ver perfectamente que choca con el eje Y en el valor 1. Por lo que nosotros, ¿cualquier valor creemos que es? Simplemente podemos contar los cuadritos y ver que efectivamente es un 1. Entonces B es 1, por lo tanto su ecuación final o forma final es y es igual a 2x más 1. Esta es la ecuación que me describe esta recta o esta tendencia. Tendencia es algo que sigue de manera general. Entonces, esta ecuación nos dice o nos describe esta gráfica que nosotros podemos observar. Pero ustedes pueden decir, bueno, está muy bonito y pues ya, ¿no? Es muy sencillo de la gráfica. Pero ¿qué ocurre cuando te dan una ecuación y te dicen grafícala? Aquí tenemos el ejemplo perfecto en el cual pues se asemeja a nuestra ecuación anterior, en donde tenemos que y es igual a 2x más 5.
Es importante recordar que las X siempre van a ser independientes, valores independientes, por lo que nosotros podemos empezar desde el 0, desde el -2, desde el -1000, desde el 20, desde el 100, desde el 50,000, desde 1,000,000, el valor que se nos pida o que nosotros tengamos el interés de conocer. Entonces, para saber nosotros a qué valor le corresponde Y, tenemos que poner en una misma tabla al lado, pues la ecuación para nosotros saber cómo va a hacerse nuestra sustitución y el valor de Y para nosotros saber a qué valor corresponde de Y. Entonces, para nosotros saber a qué valor le corresponde Y, simplemente sustituimos de la ecuación que vemos que ahí está general 2. X vamos a poner el valor que nosotros le estamos asignando en X, más 5 en este caso. Al sustituir, pues fácilmente podemos ver que los paréntesis los pongo como símbolo de multiplicación, porque ya vimos que no, si ponemos un por, nos podemos confundir si es una X o si es un por, y eso a veces también puede complicar un poco la situación. Entonces, pues fácilmente sabemos que 2 por -2, pues nos da -4. Más 5, pues ya vemos que nos da un total de 1. Entonces ese 1 va a ser el de Y para este punto. Entonces nosotros nos seguimos. Aquí en este caso nosotros obtenemos finalmente todos los valores. En una hoja de papel o si alguien dice, oye, es que yo sé usar Excel o un graficador, pues podemos ubicar los puntos. Entonces ponemos, por ejemplo, el 2 -2 más bien en el X y el 1 en el Y así consecutivamente. Y aquí podemos verlo. Aquí están los puntos que le corresponden. Por ejemplo, el último que nos dice que en X es 4, en Y tiene un 13. Y pues de esta manera podemos ver prácticamente cómo nosotros podemos hacer la forma gráfica de una ecuación. Pero algo que es importante recordar es que generalmente se le representa como una línea consecutiva o recta, porque nosotros podemos poner, por ejemplo, 1,5 o 0,2 o -4,38. Entonces, si nosotros graficamos cada punto así, uno, uno y uno, uno, por muy chiquitos que sean, nos vamos a dar que prácticamente nos va a dar como figura una línea recta. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Es esta pequeña línea que de alguna manera une todos los puntos, porque si nosotros nos dedicamos a poner uno, por muy chiquito que sea, pues van a estar tan juntos que va a aparecer una línea recta. Sin embargo, una forma de resumir, por así decirlo, es pues que vemos que todos siguen la misma forma y se unen prácticamente. Y pues realmente les agradezco la atención. Es importante entender que es complicado en el sentido de que son muchos conceptos, muchos significados, y pues no queda más que estudiar. Entonces, como resumen, nosotros sabemos que tenemos un eje de X y un eje de Y. Uno se llama ordenadas y la otra abscisas. Entonces, si la A de abscisas va primero en el abecedario, pues nosotros suponemos también que la X va primero que la Y. Entonces, la A de abscisas va a corresponder al eje X y la O de ordenadas, como va después, va a corresponder a la Y del eje, bueno, al eje Y. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el paréntesis, pues de igual manera hacemos la analogía en el X o el primer número, que va a ser, abrimos paréntesis, ponemos el número, ese primer número va a corresponder a las X, porque pues primero van las X en el alfabeto, coma, el segundo número, el cual va a corresponder al eje Y. Pues si tienen dudas o quisieran un ejemplo, pues no duden en ponerlo o una mayor explicación. Y pues nuevamente les digo que no se rindan y pues adelante porque así es esto.